Esto es DW Noticias. Desde Berlín, el mundo despide al Papa emérito. Las campanas de la Basílica de San Pedro anuncian el fallecimiento de Benedicto XVI. Los homenajes al religioso de 95 años han comenzado a llegar desde dentro y fuera de la iglesia, recordando una figura histórica en tiempos turbulentos para la fe católica. Estos son nuestros titulares. Adiós al Papa emérito Benedicto XVI. El funeral del ex pontífice será presidido por el Papa Francisco el 5 de enero en la Plaza de San Pedro. En breve iremos al Vaticano para conocer los detalles. Y además, Brasil se prepara para el traspaso de poderes que verá llegar a la presidencia por tercera vez a Luis Inácio Lula da Silva. Pero el evento tendrá a un gran ausente. El presidente saliente, Jair Bolsonaro, se fue a Estados Unidos y no entregará la banda presidencial a su sucesor. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Homenajes alrededor del mundo están conmemorando la vida y la obra del Papa emérito Benedicto XVI, quien falleció este sábado a sus 95 años de edad. Un vocero de la Santa Sede afirmó que Benedicto falleció en su casa dentro del Vaticano. El llamado Papa alemán será recordado por su histórica renuncia tras solo 8 años de pontificado y por su polémico legado. Líderes políticos y religiosos han expresado sus condolencias y compartido sus memorias del Papa Benedicto. Las campanas repican anunciando la muerte del Papa emérito Benedicto XVI y muchos se acercan a rendirle homenaje. Fue un papa que pasará a la historia por un hecho enormemente significativo, que fue su renuncia. Eso no ocurría desde hace 600 años y fue un gesto de gran libertad, gran audacia y gran valentía. Líderes religiosos lo elogian por ser el primero en reunirse con víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica. Antes de ser elegido papa, estuvo al cargo de la sección doctrinal de la Santa Sede, responsable de las cuestiones relacionadas con los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Él se ocupó de la secularización de más de 400 sacerdotes en todo el mundo. Pero el escándalo de los abusos sexuales dividió a la opinión pública. Benedicto XVI fue muy criticado por no hacer lo suficiente. Algunos lo recuerdan como un líder religioso cuyas opiniones no se correspondían con el mundo actual. Sin duda era un gran pensador, pero las posturas que adoptó sobre el aborto y la homosexualidad eran realmente de otra época. Seguía su dogma, que hacía que viviese en otro mundo. Para muchas personas en Alemania, el Papa Benedicto era motivo de orgullo. Fue el primer sumo pontífice germano en 1000 años de historia. En la pequeña ciudad en la que nació han abierto su casa natal y puesto a disposición un libro de condolencias. Me siento, por supuesto, afectado y triste, pero hay que decir que ya en febrero, tras 10 años como Papa emérito, escribió que tanto en sus oraciones como en su recogimiento estaba preocupado, ya para comparecer ante su juez, listo para afrontar el último viaje terrenal. Los restos mortales del Papa Benedicto serán expuestos en la Basílica de San Pedro de Roma durante 3 días, a los que seguirá su funeral el jueves. Y el periodista Darío Menor se encuentra para nosotros en Ciudad del Vaticano a esta hora para brindarnos más detalles. Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué reacciones hemos conocido y qué rituales podemos esperar para despedir a Benedicto XVI? No es común que un papa muera fuera del ejercicio de sus funciones. Así es, saludos desde aquí, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, aquí en Roma. Lo cierto es que se han sucedido las reacciones de los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo tras el fallecimiento esta mañana de Benedicto XVI. Aquí en Roma ha sido a las 9:34 horas. El Papa emérito moría a los 95 años de edad. Ahora mismo el cuerpo se encuentra en el monasterio Mater Ecclesia, situado dentro del Vaticano y donde ha estado viviendo estos últimos cerca de 10 años desde que han pasado, desde que se hizo efectiva su renuncia al pontificado. Va a estar
el cadáver expuesto en la Basílica de San Pedro desde el lunes hasta el miércoles para que los fieles puedan darle un último saludo y rezar ante su ataúd, mientras que será el jueves a las 9:30 de la mañana, hora de aquí de Roma, cuando se celebrarán sus funerales. Serán unas exequias absolutamente inéditas en la Iglesia Católica, en la historia contemporánea de esta institución, ya que van a estar presididas por el Papa Francisco. Por primera vez, por tanto, vamos a ver a un Papa que está enterrando a su antecesor. Ahora, Darío, ya lo decíamos, Benedicto XVI no fue quizá la figura más cómoda para la Iglesia Católica. ¿Qué podemos destacar de su legado? Sí, el legado, pues podemos hablar prácticamente de dos puntos. El primero de ellos es el de los abusos sexuales, como hemos ido comentando antes. Joseph Ratzinger, desde que estuvo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue poniendo los primeros ladrillos de ese largo camino que está tratando de llevar adelante la Iglesia Católica para combatir esta lacra, que probablemente es el problema mayor que tiene hoy la comunidad cristiana, el de los abusos sexuales a menores cometidos por eclesiásticos. Una vez elegido Papa, Ratzinger siguió dando pasos en ese camino, aunque también reconociendo los muchísimos errores que se han ido cometiendo durante años y que siguen hoy en día haciendo que salgan a la luz numerosos casos de abusos. También Ratzinger empezó a pedir perdón a las víctimas, lo que también pues era un paso significativo. Por otro lado, su gran legado es sin duda el hecho de que humanizara el cargo del Papa al renunciar al pontificado en el año 2013. Con este gesto absolutamente insólito en 600 años en la historia de la Iglesia Católica, también allana el camino para que su sucesor, Jorge Mario Bergoglio, también pueda seguir sus pasos y renunciar al pontificado cuando sienta que no tiene las fuerzas suficientes para seguir adelante. Es un escenario posible, aunque todavía hoy parece que el Papa, según ha dicho en numerosas ocasiones, tiene intención de seguir adelante en la Iglesia Católica. Era el reporte de Darío Menor desde el Vaticano tras la muerte de Benedicto XVI. Darío, muchísimas gracias y por si no te vemos más, todo lo mejor para 2023. Muchas gracias, igualmente. Y mañana domingo, 1 de enero, Luis Inácio Lula da Silva se convertirá por tercera vez ya en presidente de Brasil. La alegría de sus seguidores se ha visto enturbiada por los temores a que los seguidores del presidente saliente, Jair Bolsonaro, recurran a la violencia para impedir la transición del poder. Pero su líder abandonó el país. Con Bolsonaro en suelo estadounidense, Lula tendrá una toma de posesión histórica en lo que será un tercer mandato plagado de desafíos. La investidura este 1 de enero del presidente electo Luis Inácio Lula da Silva no solo significa la llegada de un nuevo mandatario a Brasil, sino que además trae consigo muchas expectativas, tanto para aquellos que lo votaron como para los que no lo hicieron. Espero que sea mejor que el anterior presidente, aunque yo no le voté. No era el candidato que yo quería, pero teniendo en cuenta que él ganó, espero que sea lo mejor para nosotros. Este tercer mandato de Lula tiene que ser más radical. Los militares deben recibir un trato diferente para evitar un nuevo golpe, porque nunca se afrontó ese problema con los militares. Ese es uno de los puntos que tiene que resolver con los militares y también combatir el hambre, que fue el desastre que dejó Bolsonaro. En esta tercera magistratura los desafíos no son pocos. En primer lugar, la economía. La pandemia del COVID dejó al gigante sudamericano en una profunda crisis. La inflación alcanzó en el 2022 un 5,2%. Lula quiere un aumento del gasto público y un Estado más grande con un rol importante de las empresas públicas. También prometió realizar una reforma tributaria para eximir a las personas de bajos recursos del pago del impuesto a la renta. Casi unos 10 millones de brasileños cayeron por debajo del umbral de la pobreza entre 2019 y 2021. Otro gran reto será incrementar las tasas de alfabetización y de asistencia escolar. El flamante presidente deberá enfrentar también problemas medioambientales, como la deforestación desaforada del Amazonas. Pero el desafío más importante al que se enfrentará Lula será, sin duda, unir a una nación profundamente dividida entre sus votantes y los bolsonaristas.
Y nuestra enviada especial para cubrir este traspaso de poderes, Nicole Riz, se encuentra para nosotros en la capital de Brasil, Brasilia, para darnos más detalles. ¿Qué tal, Nicole? Un gusto saludarte. Muy buenas noches para vos. Para Brasil este será un traspaso de poderes sin precedentes en democracia, con la ausencia del presidente saliente. ¿Cómo se preparan para la toma de posesión de Lula da Silva? Hola Javier, pues es verdad que Brasilia se está preparando desde hace semanas para este día y en concreto en estos últimos días se ha visualizado mucho más de cómo va a ser. Hay mucho más restricción de circulación en las áreas donde se va a hacer la investidura, hay mucho más bloqueos de calles y mucha más policía también y militar. También he visto hoy andando por esta zona y pues mañana de hecho esperamos una movilización de las fuerzas policiales al 100%. Eso no solo es para proteger a Lula da Silva, es para proteger también las decenas de delegaciones políticas que vienen también de otros países y el público que va a acudir a este evento. Se esperan también miles de personas que quieren simplemente ver alguna parte del acto si pueden. Y pues después de la semana pasada, de hecho, se ha reforzado todo esto porque había un bolsonarista que ha colado una bomba en una zona cerca del aeropuerto. Eso ha dado suficiente susto como para reforzar también las fuerzas policiales. Pero de momento se nota un ambiente más tranquilo en la ciudad y esperemos que se quede así. Ahora, Nicole, Lula se convierte en presidente de Brasil por tercera vez. Tiene experiencia, sí, pero el país es muy diferente al que gobernó en sus periodos anteriores. ¿En qué se diferencia el contexto en el que llega al poder esta vez? Bueno, Lula ahora toma el poder en un momento en el que Brasil ha sufrido también una inflación muy fuerte. En algún punto de este año ha llegado hasta 12%. Eso es un máximo en 20 años y mucha gente de verdad está viviendo al borde de la pobreza o enfrentando profunda pobreza. Eso es un problema que mucha gente aquí me ha comentado que quieren que combate con ello. La otra cosa es también que pues tiene plan para, por ejemplo, proteger más el Amazonas. Va a necesitar también muchos recursos de fuera, de otros países. Y de hecho en estas últimas semanas él también pues ha mostrado que está ya hablando con otros países como Estados Unidos o países europeos para asegurar algunos fondos para llevar adelante el país, porque la verdad es que hay analistas económicos que para el año que viene están ya diciendo que Brasil todavía no está fuera de este golpe económico que ha sufrido después de la pandemia y también después de lo que significa, por ejemplo, la guerra en Ucrania para el mundo. Así que para Lula queda mucho trabajo para adelante y está empezando su presidencia en un ambiente muy diferente al que ha vivido en el pasado. Brasil se prepara para la llegada al poder de Lula da Silva en medio de varios desafíos. Nicole Riz, con los detalles desde Brasilia. Muchas gracias, Nicole. Y por si no te veo, muy feliz año 2023. Feliz año. Es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. 2 días después de asumir el cargo de primer ministro en el gobierno más derechista en la historia de Israel, Benjamín Netanyahu rechazó la resolución de la Asamblea General de la ONU que solicita a la Corte Internacional de Justicia investigar la ocupación israelí de territorios palestinos y aseguró que Israel no está obligado a acatarla. El gobierno de Netanyahu se ha fijado como una de sus prioridades la expansión de esos asentamientos. Corea del Norte disparó 3 misiles balísticos en sus aguas orientales este sábado y otro proyectil de corto alcance en las primeras horas del domingo en una nueva prueba armamentística. Pyongyang lanzó este año que termina más proyectiles que nunca. Este último disparo se produce apenas 5 días después de que drones de Corea del Norte entraran en el espacio aéreo de Corea del Sur por primera vez desde 2017. Y antes de irnos, muchos países del hemisferio oriental del planeta ya dieron la bienvenida al año 2023 con espectaculares fuegos artificiales. Australia fue uno de los primeros en recibir el año nuevo con el tradicional espectáculo pirotécnico en la bahía de Sydney, donde se lanzaron unas 8 toneladas de juegos de pólvora. Nos despedimos con imágenes que nos llegan desde Dubái y del resto de Emiratos Árabes Unidos. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen muy bien.